El sol del amanecer pintaba el desierto de Sonora con tonos dorados que contrastaban brutalmente con la realidad que Marcus Rodríguez enfrentaba cada día. A sus 42 años, el ex sargento del ejército estadounidense había encontrado en la vigilancia fronteriza independiente una forma de canalizar el vacío que lo consumía desde que perdió a su hija Sara en un accidente automovilístico 6 meses atrás. La mañana había comenzado como todas las demás desde que llegó al desierto, despertándose antes del alba en su campamento improvisado, verificando su equipo con la precisión militar que nunca lo había abandonado, y comenzando otra jornada de patrullaje solitario que le permitía evitar los recuerdos dolorosos que lo esperaban en casa. Marcus ajustó los binoculares de alta potencia y escaneó el horizonte árido metódicamente, dividiendo el paisaje en sectores como le habían enseñado en sus 3 tours de servicio en Afganistán. El aire matutino aún conservaba la frescura de la noche del desierto, pero sabía que en pocas horas el termómetro alcanzaría los 40 grados centígrados, convirtiendo el paisaje en un horno mortal para cualquiera que no estuviera preparado. Sus ojos entrenados detectaron las señales inmediatamente, huellas de tenis desgastados que se hundían más profundo de lo normal, indicando fatiga extrema, botellas de agua vacías abandonadas sin el cuidado que mostraría alguien con recursos abundantes, y esa sensación intangible, pero inconfundible, que había desarrollado después de años en territorio hostil. Alguien lo observaba desde algún lugar en la distancia. Se movió silenciosamente entre los mezquites retorcidos y los nopales centenarios, su entrenamiento militar guiándolo instintivamente a utilizar cada sombra, cada depresión del terreno para mantener su ventaja táctica. El desierto le había enseñado que aquí, como en la guerra, la supervivencia dependía de la vigilancia constante y la capacidad de actuar decisivamente cuando fuera necesario. Entonces la vio. Una figura delgada se tambaleaba entre las rocas rojas a unos 200 metros de distancia. Incluso desde esa distancia, Marcus pudo ver que estaba en problemas serios. Era una mujer joven, posiblemente de la edad que tendría Sara si hubiera vivido para ver los 20 años. Su ropa estaba desgarrada y sucia, colgando de su cuerpo como trapos, y sus movimientos erráticos delataban no solo deshidratación extrema, sino también algo más: terror puro. Marcus sintió el conflicto familiar desgarrándolo por dentro. Su deber autoimpuesto como vigilante fronterizo versus el instinto profundamente humano de ayudar a alguien claramente en peligro mortal. Durante los últimos meses había interceptado a docenas de personas intentando cruzar ilegalmente, y siempre había seguido el protocolo: contactar a la patrulla fronteriza y mantenerse alejado hasta que las autoridades se hicieran cargo. Pero había algo diferente en esta situación. La manera en que la joven se movía, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que algo terrible la alcanzara en cualquier momento, le recordaba a los refugiados civiles que había visto en zonas de guerra, víctimas, no combatientes. Esperanza Morales había estado corriendo durante 3 días y 2 noches, alimentándose únicamente de terror líquido y la desesperación que la mantenía poniendo un pie delante del otro cuando cada fibra de su cuerpo le gritaba que se rindiera. Sus labios estaban agrietados hasta sangrar, su garganta ardía como si hubiera tragado arena, y cada paso era una agonía que se irradiaba desde las ampollas reventadas en sus pies hasta los huesos que sentía que se desmoronaban dentro de su cuerpo desnutrido. Pero el miedo la mantenía en movimiento. Las voces de sus captores aún resonaban en su mente con claridad aterradora. Si intentas escapar, te encontraremos, pequeña rata, y cuando lo hagamos, haremos que desees nunca haber nacido. La muerte será un regalo que tendrás que ganarte. Sus manos temblaron involuntariamente al recordar las cosas que habían hecho para enfatizar ese punto con otras chicas que habían intentado huir.
Esperanza había visto los castigos, había escuchado los gritos, había limpiado la sangre después. Cuando vio la figura del hombre aproximándose con uniforme táctico y rifle, moviéndose con la precisión letal de alguien entrenado para matar, su corazón se paralizó completamente. No podía correr más. Sus piernas, que la habían llevado tan lejos por pura fuerza de voluntad, finalmente cedieron y cayó sobre la arena caliente, sintiendo cómo el suelo abrasador quemaba su piel expuesta a través de la ropa desgarrada. Este era el final. Había llegado tan lejos, había superado tantos obstáculos, había resistido el dolor y el terror durante 72 horas, solo para ser capturada cuando tal vez estaba a kilómetros de la libertad verdadera. ¡Alto! ¡Manos arriba!, gritó Marcus en español, acercándose con cautela pero manteniendo su arma en posición preparada. Su entrenamiento le decía que mantuviera la distancia, que evaluara la amenaza potencial, que siguiera los protocolos de seguridad que habían mantenido vivo durante años de servicio en zonas de combate. Pero algo en la manera en que la joven había colapsado, completamente derrotada, le decía que no estaba lidiando con una amenaza tradicional. Esperanza levantó la cabeza lentamente, cada movimiento requiriendo un esfuerzo monumental. Sus ojos oscuros, enmarcados por el cabello negro enredado y lleno de polvo del desierto, lo miraron con una mezcla de terror absoluto y extraña resignación. Había algo en esa mirada que Marcus reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en los ojos de Sara durante sus últimos momentos conscientes en la sala de emergencias. «Por favor», susurró con voz ronca, cada palabra raspando su garganta destrozada. «Máteme rápidamente». Marcus se detuvo en seco, sorprendido por la súplica. En sus años de servicio militar, había escuchado muchas cosas. Soldados heridos pidiendo ayuda, enemigos suplicando misericordia, civiles rogando protección. Pero nunca había escuchado una petición tan desesperada y directa, pronunciada con una calma aterradora, que hablaba de alguien que había llegado al final absoluto de su resistencia. «¿Qué dijiste?», preguntó, bajando ligeramente el rifle, pero manteniendo su postura defensiva. Esperanza cerró los ojos, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban en su cuerpo devastado. Había hecho los cálculos durante su huida interminable. Era mejor morir aquí, en este momento, por una bala rápida, que ser llevada de vuelta para enfrentar lo que sus captores le harían como castigo por su intento de escape. «Mátame, rápido, por favor, es mejor así». Las palabras salieron como un susurro desesperado. «No me lleves de vuelta, solo hazlo rápido». Marcus bajó lentamente el rifle, acercándose con más cuidado. Su experiencia médica militar le permitía evaluar rápidamente su condición: deshidratación severa, exposición prolongada al sol, probable malnutrición y signos evidentes de trauma psicológico extremo. Pero había algo más. Algo en la manera en que suplicaba una muerte rápida que le decía que estaba lidiando con algo mucho más complejo que un simple cruce fronterizo ilegal. La joven estaba claramente en estado de shock, su cuerpo al borde del colapso total, pero sus ojos mantenían una lucidez aterradora. Había algo en esa mirada que Marcus reconocía de sus propios espejos en las noches sin sueño después de perder a Sara. La mirada de alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería ver. «No voy a matarte», dijo suavemente, modulando su voz para sonar lo menos amenazante posible. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera? ¿En el desierto?» «3 días», respondió ella, su voz apenas audible por encima del viento matutino que comenzaba a levantar remolinos de polvo. «Pero no importa, ellos me encontrarán, siempre lo hacen. Tienen formas de encontrarnos». Marcus se arrodilló lentamente a una distancia que consideró segura, manteniendo las manos visibles y alejadas de sus armas. Su entrenamiento en manejo de crisis le decía que estaba lidiando con alguien en estado de pánico extremo, posiblemente con episodios psicóticos causados por trauma.
¿Quiénes son ellos?, preguntó con la voz más gentil que pudo reunir. Esperanza lo estudió por un momento con los ojos entrecerrados, evaluando. Durante 2 años había aprendido a leer a los hombres instantáneamente, aquellos que disfrutaban causando dolor, aquellos que simplemente veían a las mujeres como objetos, aquellos que tenían un poco de humanidad residual que podía ser manipulada. Este hombre era diferente. No tenía la crueldad fría que había aprendido a reconocer en los ojos de sus captores, pero tampoco podía permitirse el lujo de confiar. La confianza había sido arrancada de su alma hacía mucho tiempo, reemplazada por instintos de supervivencia pura. «Los dueños», murmuró, probando las palabras como si fueran fragmentos de vidrio en su boca. Yo era de su propiedad, su mercancía». Las palabras golpearon a Marcus como un puñetazo físico en el estómago. Había escuchado sobre las redes de trata de personas durante sus entrenamientos de seguridad. Había visto documentales, había leído reportes de inteligencia. Pero nunca había estado cara a cara con una víctima, nunca había visto el costo humano real de esa industria de horror. Se quitó la cantimplora de su cinturón con movimientos deliberadamente lentos y la puso en el suelo, empujándola hacia ella sin acercarse más. «Toma agua, despacio, no demasiado de una vez o te vas a enfermar». Esperanza miró el agua con una desconfianza que se había vuelto instintiva. En su experiencia, nada era gratis, especialmente de los hombres. Todo tenía un precio, y ese precio usualmente era pagado con su cuerpo o su sufrimiento. Pero la sed que la consumía finalmente venció a la paranoia. Tomó la cantimplora con manos que temblaban tanto que casi no podía sostenerla. El primer sorbo fue como fuego líquido en su garganta destrozada, pero continuó bebiendo con la desesperación controlada de alguien que había estado al borde de la muerte por deshidratación. El agua era tibia y tenía un sabor metálico, pero para ella era como néctar divino. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus suavemente. La pregunta la golpeó de manera inesperada. Hacía tanto tiempo que nadie le había preguntado su nombre. Tanto tiempo desde que había sido tratada como algo más que un objeto numerado. «Ya no tengo nombre», respondió mecánicamente, las palabras saliendo con la automaticidad de algo que había sido forzada a repetir miles de veces. «Soy el número 47». Marcus sintió que algo se quebraba físicamente en su pecho. La manera en que había dicho «número 47», sin emoción, como si fuera simplemente un hecho objetivo sobre su identidad, le mostró mejor que cualquier explicación el nivel de deshumanización que había sufrido. «Todo el mundo tiene un nombre», dijo con una convicción que no sabía que aún poseía. «Los números son para cosas. Tú eres una persona». Esperanza lo miró nuevamente, esta vez con algo que podría haber sido curiosidad. Había algo diferente en la manera en que este hombre hablaba, algo que no había escuchado en mucho tiempo: respeto, como si realmente creyera que ella era un ser humano con valor. «Esperanza», susurró finalmente, probando su propio nombre como si fuera un idioma extranjero. «Me llamaba Esperanza Morales». «Marcus Rodríguez», se presentó, y por primera vez en meses sintió que estaba teniendo una conversación real con otro ser humano. «Y vas a vivir, Esperanza, te lo prometo». Por primera vez en meses, algo parecido a la esperanza, la emoción que llevaba su nombre, brilló débilmente en los ojos de la joven, pero también sabía que las promesas se rompían fácilmente, especialmente en un mundo que la había traicionado de las formas más horribles posibles. El desierto los rodeaba con su silencio implacable, el vasto paisaje de arena y rocas extendiéndose hasta el horizonte en todas las direcciones. Pero en ese momento, bajo el sol creciente del amanecer, 2 almas completamente rotas habían encontrado algo que ninguno había esperado, una conexión humana real que se convertiría en la salvación mutua que ambos necesitaban desesperadamente. Marcus se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Sarah
Tenía una razón para levantarse que no fuera simplemente evitar pensar en su dolor. Y Esperanza, por primera vez en 2 años, había encontrado a alguien que la veía como algo más que un número o un objeto. El encuentro que había comenzado con una súplica de muerte rápida se había transformado, sin que ninguno de los dos lo planeara, en el primer paso hacia la recuperación de sus humanidades perdidas. 2 horas después del encuentro inicial, Marcus había improvisado un refugio temporal bajo un saliente rocoso que proporcionaba protección tanto del sol implacable como de la visibilidad desde la distancia. Había aprendido durante sus años en Afganistán que la supervivencia dependía tanto de encontrar refugio adecuado como de mantener ventaja táctica, y este lugar cumplía ambos requisitos. Esperanza había bebido más agua gradualmente y había comido algunas barras energéticas que Marcus llevaba en su mochila de patrullaje. Su color había mejorado ligeramente, pasando del gris ceniciento de la deshidratación severa a un tono que al menos sugería que sus órganos vitales estaban funcionando. Pero Marcus notaba cómo sus ojos se movían constantemente, escaneando el horizonte con una paranoia que reconocía de soldados que habían estado demasiado tiempo en territorio enemigo. «Necesito llevarte a un hospital», dijo Marcus, verificando sus suministros médicos básicos limitados. Su kit de primeros auxilios estaba diseñado para heridas de combate, no para el tipo de cuidado médico integral que esta situación claramente requería. «Estás deshidratada. Puede que tengas infecciones y definitivamente necesitas evaluación médica completa». «No». La respuesta fue inmediata, firme y cargada de un terror que hizo que Marcus retrocediera instintivamente. Los hospitales hacen preguntas. Las preguntas atraen atención. La atención me mata. La manera en que dijo «me mata» no era metafórica. Era una evaluación táctica fría de sus probabilidades de supervivencia. Marcus estudió su rostro, notando las microexpresiones que había aprendido a leer durante interrogatorios militares. Había visto esa expresión antes, en soldados que habían estado demasiado tiempo en territorio enemigo, en refugiados que habían escapado de zonas de genocidio. Era hipervigilancia extrema, combinada con trauma de combate, pero de una guerra diferente a cualquiera que él había peleado. «Entonces cuéntame qué necesitas», dijo, manteniendo su voz calma y no amenazante. Su entrenamiento en manejo de crisis le había enseñado que cuando alguien estaba en estado de pánico extremo, la paciencia y la consistencia eran más importantes que la prisa por actuar. Esperanza dudó por un largo momento, evaluando opciones que todas parecían llevar a resultados mortales. La supervivencia durante los últimos 2 años había dependido de no confiar en nadie, de asumir que cada persona que conocía eventualmente la traicionaría o la lastimaría. Pero este hombre había tenido múltiples oportunidades de lastimarla y no lo había hecho. Más importante aún, necesitaba ayuda médica básica o moriría de infección antes de que sus captores pudieran encontrarla. «Tengo cortes», admitió finalmente. «En las piernas se están infectando. Puedo oler la infección». Marcus asintió profesionalmente. Había tratado suficientes heridas infectadas durante su servicio militar para saber que la infección no tratada en condiciones del desierto podía ser mortal en cuestión de días. «¿Puedo examinar las heridas?», preguntó. «Soy exmilitar, tengo entrenamiento médico de combate, no voy a lastimarte». El miedo regresó instantáneamente a sus ojos con una intensidad que lo golpeó físicamente. Durante 2 años, cada vez que un hombre había dicho «no voy a lastimarte», había sido seguido por dolor indescriptible. «¿Por qué?». La pregunta salió como un susurro aterrorizado. «Porque si hay infección seria, puede matarte más rápido que cualquier otra cosa aquí afuera. Porque tienes fiebre que puedo ver desde aquí. Y porque...». Marcus se detuvo, sorprendido por su propia honestidad. «Porque mi hija habría tenido tu edad».
y ella habría querido que ayudara. La mención de una hija cambió algo en la expresión de esperanza. Por primera vez, vio algo en los ojos de Marcus que reconoció: dolor genuino. Era el mismo tipo de pérdida que ella llevaba, solo que diferente en su origen. Después de un largo momento, asintió lentamente. Con manos que temblaban visiblemente, levantó el borde de su falda desgarrada, revelando sus muslos. Marcus tuvo que usar todo su entrenamiento profesional para controlar su expresión y no mostrar el horror que sintió. No eran solo cortes infectados. Su pierna derecha era un mapa de tortura sistemática. Números tatuados toscamente, 47, rodeados por cicatrices de quemaduras de cigarrillo en diferentes etapas de curación. Algunas eran frescas, con carne rosada todavía cicatrizando. Otras eran más antiguas, marcas blancas permanentes que contaban la historia de meses de abuso. Alrededor del tatuaje había cortes deliberados que formaban patrones que claramente no eran accidentales. Eran marcas de propiedad, hechas para identificar, humillar y recordar constantemente a la víctima su estatus de objeto. Las infecciones actuales parecían ser resultado de los cortes más recientes, posiblemente hechos durante su escape, cuando había tenido que atravesar alambre de púas o metal cortante. «Dios mío», murmuró, sin poder contenerse completamente. Esperanza bajó rápidamente la falda, malinterpretando su reacción como disgusto o rechazo. «Ya sé, soy mercancía dañada, usada, rota». Su voz se quebró. «Por eso es mejor que me mates rápido. Nadie va a querer ayudar a algo como yo». «No». Marcus se acercó lentamente, sus ojos llenos de una furia controlada que definitivamente no iba dirigida hacia ella. «Eso no es lo que veo para nada». «Entonces, ¿qué ves?». La pregunta tenía un tinte de desafío desesperado. Marcus la miró directamente a los ojos antes de responder. «Veo a una superviviente. Veo a alguien que tuvo el coraje de escapar cuando la mayoría de las personas se habría rendido. Veo a alguien que ha pasado por el infierno y sigue luchando por vivir». Mientras hablaba, sacó su kit médico y comenzó a organizarlo con la eficiencia de años de práctica. «Y veo a alguien que merece ser tratada como el ser humano valioso que es, no como un número». Comenzó a limpiar cuidadosamente las heridas infectadas, trabajando con la gentileza de alguien que entendía que cada toque podía desencadenar memorias traumáticas. Esperanza se tensó inicialmente, pero gradualmente se relajó cuando se dio cuenta de que sus movimientos eran puramente médicos, sin ninguna de las connotaciones que había aprendido a temer. Mientras trabajaba, ella comenzó a hablar. Las palabras salían como si hubieran estado contenidas bajo presión durante demasiado tiempo, necesitando escapar para que ella pudiera seguir funcionando. «Me llevaron cuando tenía 17 años. Acababa de terminar mi último año de preparatoria en Hermosillo. Iba a estudiar enfermería». Su voz era monótona, como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. Un hombre se acercó cuando salía de la escuela, bien vestido, educado. Dijo que había trabajos en Estados Unidos, trabajos de limpieza en hospitales que pagaban 10 veces lo que podía ganar en México. Mi familia necesitaba dinero desesperadamente. Mi papá había perdido su trabajo. Mi mamá estaba enferma. Marcus siguió limpiando las heridas infectadas, aplicando antibiótico tópico mientras escuchaba. Su entrenamiento militar le había enseñado el valor de la inteligencia detallada, pero más importante, había aprendido en terapia, después de perder a Sara, que a veces las personas necesitaban contar su historia completa para comenzar a procesarla. «¿Cuánto tiempo estuviste con ellos?», preguntó suavemente. 2 años, 2 años, 4 meses, 18 días. La precisión con que recordaba el tiempo le dijo a Marcus que había estado contando cada día, manteniendo su cordura a través del seguimiento obsesivo del tiempo. Diferentes lugares, casas en suburbios que parecían normales desde afuera,
Hoteles baratos en ciudades que nunca llegué a conocer, a veces solo habitaciones en sótanos que nunca veían luz del sol. Se estremeció, y Marcus notó que no era solo por el aire fresco del desierto. Los números cambiaban dependiendo de cuántas éramos en cada lugar, pero siempre era un número, nunca un nombre. Nos referían por números, nos compraban y vendían por números, nos usaban según nuestros números. Marcus siguió trabajando en silencio, permitiéndole hablar a su propio ritmo. Había aprendido que interrumpir el flujo de memoria traumática podía causar que la persona se cerrara completamente. El lugar del que escapé estaba cerca de la frontera, creo que en Nogales, pero del lado mexicano. Una casa grande, de 2 pisos, con un jardín bonito al frente. Parecía el tipo de lugar donde viviría una familia feliz. Pero abajo se detuvo, respirando profundamente para mantener el control. Abajo había celdas, 12 celdas pequeñas, cada una con un colchón sucio y un balde. ¿Cómo escapaste? Marcus había terminado de limpiar las heridas más grandes y estaba aplicando vendajes estériles. Hubo un problema, una redada del gobierno en otra de sus ubicaciones, en Tijuana, creo. Todos estaban distraídos, nerviosos, haciendo llamadas telefónicas urgentes. La chica que limpiaba las celdas, número 31, había robado una llave del guardia hace semanas. La tenía escondida dentro de su colchón. La voz de Esperanza se volvió más tensa mientras recordaba. Cuando vieron que las cosas se ponían realmente mal, que tal vez los iban a investigar, decidieron eliminar evidencia. Su voz se redujo a un susurro. Empezaron con las más jóvenes, las que parecían más probables de hablar si eran interrogadas. Marcus detuvo su trabajo por un momento, sus manos temblando ligeramente de rabia controlada. Había visto atrocidades en zonas de guerra, pero había algo particularmente horrible sobre la violencia sistemática contra civiles inocentes. Número 31 abrió mi celda esa noche. Sus últimas palabras fueron: «Corre hacia el desierto. Si tienes suerte, morirás de sed antes de que te encuentren. Es mejor que lo que te harán si te llevan de vuelta». Era la única opción que tenía. ¿Qué pasó con ella? ¿Con número 31? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Durante 2 años había aprendido que llorar era un lujo que no podía permitirse. Escuché los disparos cuando ya estaba corriendo a través del patio trasero. 3 disparos. Y después, silencio. Su voz se quebró ligeramente. Ella sabía que no iba a salir viva. Lo hizo de todas formas. Marcus terminó de vendar las heridas y se sentó frente a ella, dándole espacio físico, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para que supiera que no estaba sola. Esperanza, necesito que entiendas algo muy importante. Lo que te pasó, las cosas terribles que te hicieron, eso no define quién eres. Eres mucho más que lo que te hicieron. Eres más que un número, más que sus marcas, más que su definición de ti. ¿Cómo puedes saber eso? Su voz tenía un tinte de amargura desesperada. No me conoces, no sabes en qué me convertí para sobrevivir, no sabes las cosas que tuve que hacer, porque conozco el valor real cuando lo veo, porque mi hija Sara. Marcus se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. Hacía 6 meses que no había hablado de Sara con nadie, ni siquiera con su terapeuta. ¿Tu hija? Esperanza notó el cambio en su voz. Murió hace 6 meses. Accidente automovilístico. Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Marcus miró hacia el horizonte del desierto, pero estaba viendo algo completamente diferente. Tenía 19 años, exactamente tu edad. Iba a estudiar trabajo social. Quería ayudar a niños en situaciones difíciles. Hizo una pausa, luchando contra emociones que había estado evitando durante meses. Sara siempre decía que la verdadera medida de una persona no era lo que les pasaba, sino cómo respondían a lo que les pasaba. Y ella habría querido que te ayudara, habría insistido en ello.
Por primera vez desde su escape, Esperanza sintió algo parecido a una conexión humana real. Este hombre roto estaba tan perdido como ella, solo que su pérdida había llegado de manera diferente. Ambos habían sido despojados de sus vidas anteriores, forzados a navegar un mundo que ya no tenía sentido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, y por primera vez en 2 años, la pregunta no estaba impulsada por terror puro, sino por una curiosidad genuina sobre el futuro. Marcus se puso de pie, tomando una decisión que sabía cambiaría ambas sus vidas de maneras que no podía predecir. Ahora te mantenemos viva y segura. Encontramos una manera de asegurar que nunca tengas que volver a ser un número para nadie. Hizo una pausa, mirándola directamente. Y encontramos una manera de hacer que las personas que te hicieron esto paguen por cada día de sufrimiento que causaron. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo del desierto, convirtiendo el aire en ondas de calor visible. Pero por primera vez en años, Esperanza no se sintió completamente sola en su lucha por sobrevivir. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, Marcus sintió que tenía un propósito que iba más allá de simplemente existir día a día. Ninguno de los dos sabía todavía que su alianza inesperada los llevaría al corazón de una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que podían imaginar, o que juntos tendrían la fuerza para enfrentar enemigos que habían destruido cientos de vidas. Solo sabían que ya no estaban solos. La tarde había traído vientos fuertes que levantaban nubes densas de polvo rojizo, creando una cortina natural que proporcionaba cobertura, pero también hacía más difícil detectar movimiento a distancia. Marcus había estado monitoreando las comunicaciones de radio en múltiples frecuencias durante las últimas 2 horas, y lo que escuchaba le erizaba la piel con reconocimiento instintivo de peligro inminente. «Hay actividad aumentada significativamente en el área», le dijo a Esperanza mientras empacaba cuidadosamente sus suministros con la precisión meticulosa que había desarrollado durante años de operaciones militares. Múltiples vehículos en patrones de búsqueda coordinados. Están buscando algo específico o a alguien específico. Esperanza se puso rígida, su cuerpo adoptando instantáneamente la postura de hipervigilancia que había desarrollado como mecanismo de supervivencia. «Me encontraron. Siempre dijeron que me encontrarían». La resignación en su voz alarmó a Marcus más que el pánico habría hecho. Era la voz de alguien que había aceptado un destino terrible como inevitable. «No necesariamente», dijo firmemente, aunque sus propios instintos militares le decían que las probabilidades no eran favorables. «Pero definitivamente no podemos quedarnos aquí. Este lugar está demasiado expuesto, y si están usando equipos de búsqueda profesionales, nos encontrarán antes del anochecer». Marcus estudió el terreno con ojos de estratega, calculando rutas de escape, puntos de cobertura y las ventajas tácticas que el paisaje podría ofrecer. Sus años en Afganistán le habían enseñado que la supervivencia en territorio hostil dependía de mantenerse móvil y utilizar el conocimiento del terreno local. «Conozco un lugar que debería ser seguro», continuó. «Una cabaña abandonada que he usado antes, aproximadamente a 15 kilómetros al noreste. Está escondida en un cañón que no aparece en la mayoría de los mapas. Podemos llegar antes del anochecer si nos movemos ahora y mantenemos un ritmo constante». «¿O por qué me ayudas?». La pregunta había estado bullendo en la mente de Esperanza desde su primer encuentro, creciendo en intensidad con cada hora que pasaba. «Podrías entregarme a las autoridades y probablemente recibir una recompensa, o simplemente irte, alejarte de todo este problema». Marcus se detuvo completamente, considerando la pregunta con la honestidad brutal que había aprendido en terapia. Era una pregunta justa y merecía una respuesta real. «Cuando perdí a Sarah, perdí también la razón de levantarme cada mañana», dijo lentamente. «Los últimos 6 meses han sido supervivencia básica. Comer porque tenía que comer,
dormir cuando el agotamiento me vencía, patrullar este desierto porque era la única cosa que podía hacer que requería concentración suficiente para no pensar en el vacío. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Esperanza. ¿Y ahora? Ahora tengo una razón nuevamente. Una razón que vale la pena. Sara habría querido que te ayudara. Pero más que eso, ayudarte me está ayudando a recordar quién era yo antes de que el dolor me convirtiera en un fantasma. Comenzaron a moverse a través del terreno accidentado. Marcus adelante escaneando constantemente por amenazas potenciales. Esperanza siguiéndolo con pasos que se hacían más seguros y confiados con cada kilómetro. El entrenamiento militar de Marcus se notaba en cada movimiento. Eficiente, silencioso, siempre consciente de su entorno, utilizando cada característica del paisaje para mantener ventaja táctica. Esperanza observaba cómo se movía y comenzaba a entender que este hombre no era solo un civil con buenas intenciones, era un soldado, entrenado para la guerra, y esas habilidades ahora estaban dedicadas a mantenerla viva. «Marcus», dijo después de caminar en silencio durante más de una hora, cuando habían puesto suficiente distancia entre ellos y su campamento anterior para hablar sin preocuparse por ser escuchados. «Necesitas saber algo importante sobre los hombres que me tenían. No son simplemente criminales ordinarios». Marcus redujo el paso, pero mantuvo su alerta constante, procesando esta nueva información mientras continuaba escaneando el horizonte por amenazas. «¿Qué quieres decir exactamente? Tienen conexiones profundas, policía local, agentes de frontera, funcionarios de gobierno, en ambos lados de la frontera». Su voz era tensa con la memoria de conversaciones que había escuchado durante su cautiverio. «Por eso nunca pude escapar antes. Por eso tantas chicas nunca escapan. Siempre saben dónde ir, a quién pagar, qué oficinas evitar, qué rutas están siendo monitoreadas». Esta información cambió completamente la ecuación táctica para Marcus. Ya no estaban simplemente lidiando con traficantes criminales operando en los márgenes de la ley. Estaban enfrentando una red de corrupción organizada que podría tener tentáculos en cualquier agencia de aplicación de la ley a la que podrían recurrir por ayuda. ¿Conoces nombres específicos, caras, algo que pueda ayudarnos a identificar quiénes están involucrados? Algunos. El jefe principal se hacía llamar el patrón. Nunca vi su cara completamente, siempre se mantenía en las sombras cuando venía a inspeccionar las operaciones. Pero su voz se estremeció involuntariamente. Su voz la reconocería en cualquier parte. Tenía acento estadounidense, pero hablaba español perfectamente, y había algo en la manera en que todos le tenían miedo que me decía que era alguien realmente poderoso. Marcus grabó mentalmente cada detalle. Su experiencia en inteligencia militar le había enseñado que información aparentemente menor podía ser la clave para identificar objetivos de alto valor. También había un oficial de policía que visitaba regularmente, siempre los martes en la noche. Le decían Capitán Ruiz. Conducía un SUV oficial pero nunca en uniforme. Hablaba con los guardias como si fuera su jefe directo. ¿Qué más recuerdas sobre él? Tenía una cicatriz grande aquí. Se tocó la mejilla izquierda, como de cuchillo. Y siempre llevaba anillos de oro pesados, uno en cada mano. Se movía como alguien acostumbrado a ser obedecido, sin cuestionamientos. Llegaron a la cabaña abandonada cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el desierto en tonos naranjas y rojos que habrían sido hermosos en otras circunstancias. La estructura era una construcción de madera desgastada por años de clima extremo del desierto, claramente abandonada hace mucho tiempo, pero su estructura básica permanecía sólida. Marcus la había usado como refugio temporal durante patrullas largas y sabía que proporcionaba buena protección y múltiples rutas de escape.
Adentro, mientras Marcus verificaba sistemáticamente que no hubiera señales de ocupación reciente o peligros estructurales, Esperanza se sentó en el suelo de madera agrietado y por primera vez en 5 días sintió algo remotamente parecido a la seguridad. Las paredes sólidas entre ella y el mundo exterior le proporcionaban una sensación de protección que había olvidado que existía. «Hay algo más que necesitas saber sobre mi situación aquí», dijo Marcus, encendiendo una pequeña estufa de camping con movimientos eficientes. «Mi trabajo en vigilancia fronteriza no es oficial. Soy lo que las autoridades llaman un vigilante fronterizo independiente». «¿Eso significa que no eres policía? ¿No trabajas para el gobierno?» «Correcto. Lo que significa que no tengo obligación legal de entregarte a las autoridades migratorias o a cualquier otra agencia. Pero también significa que si nos atrapan, estamos completamente solos. No hay respaldo oficial, no hay recursos gubernamentales, no hay protección legal». Esperanza procesó esta información cuidadosamente. Durante 2 años, había aprendido a evaluar constantemente las motivaciones de las personas y las implicaciones de confiar o no confiar en ellas. ¿Por qué haces este trabajo si no te pagan? Si no tienes respaldo oficial. Marcus se sentó frente a ella, sus ojos reflejando el dolor profundo que llevaba como una herida física constante. Después de que Sara murió, no podía quedarse en nuestra casa. Todo me recordaba a ella, su habitación, sus libros, la cocina donde solíamos desayunar juntos los domingos. Así que tomé una licencia indefinida de mi trabajo en construcción y vine aquí, pensando que podría hacer algo útil, mantener mi mente ocupada con trabajo que requiriera concentración total. Se rió amargamente, un sonido sin humor. Resulta que solo estaba huyendo de una manera diferente. En lugar de quedarme en casa evitando sus recuerdos, vine al desierto, evitando la vida en general. ¿Y ahora? Esperanza hizo la pregunta suavemente, reconociendo el dolor en su voz. Ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar nuevamente. Alguien que necesita protección, alguien que merece justicia. Y por primera vez en meses siento que estoy honrando la memoria de Sara, en lugar de simplemente escapando de ella. Esa noche, mientras Marcus montaba guardia cerca de las ventanas rotas de la cabaña y Esperanza intentaba dormir por primera vez en días sin estar encadenada o encerrada, ambos sabían que habían cruzado una línea irreversible. Marcus había tomado la decisión consciente de no solo ayudarla a escapar, sino de protegerla activamente contra cualquier amenaza que vinieran para buscarla. Y Esperanza había tomado la decisión más difícil y arriesgada de todas: confiar completamente en otra persona por primera vez en 2 años. Pero en algún lugar en la distancia, vehículos con luces apagadas patrullaban las carreteras secundarias del desierto en patrones de búsqueda sistemáticos. Hombres con radios de comunicación encriptada coordinaban operaciones de búsqueda que cubrían cientos de kilómetros cuadrados. Y en una oficina con aire acondicionado a cientos de kilómetros de distancia, un teléfono sonaba con noticias que harían que toda la búsqueda se intensificara exponencialmente. El patrón había construido su imperio sobre el control absoluto y no toleraba pérdidas de ningún tipo. Y el número 47 no era solo una víctima escapada, tenía información específica y detallada que podría destruir toda su organización multimillonaria. La cacería había comenzado en serio, con recursos que Marcus y Esperanza no podían imaginar. Esperanza se despertó sobresaltada en mitad de la noche, sudando frío, a pesar del aire fresco del desierto. Sus sentidos, afinados por 2 años de supervivencia constante, habían detectado algo que su mente consciente tardó un momento en procesar. Marcus estaba instantáneamente alerta, su cuerpo pasando de sueño profundo a preparación de combate en menos de 2 segundos. «¿Qué pasa?», susurró. «Sonidos», respondió ella en voz apenas audible. «Motores, múltiples vehículos.
Todavía están lejos, pero se están acercando en patrón de búsqueda. Marcus se acercó silenciosamente a la ventana más protegida, escuchando con la concentración absoluta que había desarrollado durante misiones nocturnas en territorio enemigo. Esperanza tenía razón. El sonido distante pero creciente de varios vehículos moviéndose en coordinación, deteniéndose ocasionalmente, claramente buscando algo específico. «Tenemos que irnos. Ahora mismo», dijo, ya empezando a empacar sus suministros esenciales con la velocidad de años de práctica. Mientras salían silenciosamente por la puerta trasera de la cabaña y se adentraban en la oscuridad del desierto nocturno, Marcus tomó una decisión que cambiaría completamente la naturaleza de su situación. Ya no podían seguir simplemente huyendo y escondiéndose. Si Esperanza tenía razón sobre la extensión de la corrupción y los recursos de sus perseguidores, necesitarían ayuda profesional para sobrevivir. Pero, ¿de quién podían confiar cuando la corrupción podría extenderse a cualquier agencia de aplicación de la ley? «Esperanza», dijo mientras navegaban cuidadosamente el terreno rocoso en la oscuridad, guiándose solo por la luz de las estrellas. «Necesito que me digas absolutamente todo lo que recuerdas sobre esas conexiones corruptas. Nombres, caras, conversaciones, cualquier detalle por pequeño que sea». Ella lo miró en la oscuridad, entendiendo inmediatamente las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. «Eso significa guerra abierta contra toda la organización». «Sí», respondió Marcus, con una determinación que no había sentido desde antes de perder a Sarah. «Significa guerra, pero es la única manera de asegurar que nunca puedan lastimarte nuevamente, y la única manera de salvar a todas las otras chicas que están sufriendo lo que tú sufriste». Mientras desaparecían en la vastedad nocturna del desierto, ni Marcus ni Esperanza sabían que su decisión de pasar de víctimas fugitivas a combatientes activos los llevaría al corazón de una conspiración que se extendía hasta los niveles más altos del poder político y económico en ambos lados de la frontera. La guerra que estaban declarando sería contra enemigos con recursos prácticamente ilimitados, conexiones en todas las agencias de aplicación de la ley y la disposición de matar cualquier cantidad de personas para proteger sus operaciones. Pero también tenían algo que sus enemigos no esperaban: la determinación desesperada de dos personas que ya habían perdido todo lo que más importaba y que ya no tenían nada que perder excepto el uno al otro. El nuevo escondite era una casa de seguridad abandonada que Marcus conocía de sus días de servicio activo, utilizada informalmente por veteranos que necesitaban tiempo fuera de la sociedad civil para procesar traumas de combate o simplemente para desaparecer cuando la vida normal se volvía insoportable. Estaba escondida en un cañón rocoso profundo, completamente invisible desde cualquier carretera o ruta de patrullaje, y había sido equipada a lo largo de los años con suministros básicos de supervivencia por una red informal de exmilitares que entendían la necesidad de refugios seguros. La estructura había sido construida originalmente como una estación de investigación geológica en los años 60, abandonada cuando el financiamiento gubernamental se agotó, y posteriormente adoptada por veteranos que apreciaban su aislamiento y sus características defensivas naturales. Las paredes de piedra proporcionaban excelente aislamiento térmico y acústico, mientras que la ubicación en el cañón ofrecía múltiples rutas de escape y puntos de observación elevados. Durante los 3 días siguientes, mientras esperaban que la intensidad de la búsqueda disminuyera lo suficiente para moverse de manera segura, Esperanza comenzó a compartir detalles de su cautiverio que Marcus documentaba meticulosamente en un cuaderno resistente al agua. Sus años de entrenamiento militar de inteligencia le habían enseñado que información detallada y precisa era crucial para cualquier operación exitosa contra un enemigo organizado.
La casa principal donde me tenían durante los últimos 6 meses estaba en las afueras de Nogales, definitivamente del lado mexicano de la frontera, explicó Esperanza, utilizando un palo para dibujar un mapa tosco, pero sorprendentemente detallado en la tierra del suelo de la cabaña. Era una residencia de 2 pisos que desde afuera parecía completamente normal. Jardín bien cuidado, buzón pintado de rojo, incluso tenían un perro en el patio delantero. Marcus tomaba notas detalladas, utilizando un sistema de abreviaciones que había desarrollado durante operaciones de inteligencia. Pero las modificaciones estaban todas underground. Habían excavado debajo de la casa original, creando un sistema de túneles y habitaciones que era mucho más grande que la estructura de superficie. Sonaba como si hubiera al menos 20, tal vez 30 chicas ahí abajo en cualquier momento dado. ¿Recuerdas direcciones exactas, puntos de referencia que pudiéramos usar para localizar el lugar? Esperanza cerró los ojos, forzándose a recordar detalles que había tratado de bloquear para mantener su cordura. Había una gasolinera Pemex exactamente a 2 cuadras y media al este. Podía ver las luces desde la ventana pequeña del baño en el sótano cuando me llevaban ahí 2 veces al día. Y una iglesia católica con un campanario rojo distintivo que era visible desde esa misma ventana, probablemente a 4 o 5 cuadras de distancia. Sus ojos se oscurecieron mientras recordaba. Solo nos dejaban ir al baño 2 veces al día, 5 minutos cada vez. Era parte del control, todo era parte del control. Marcus continuó escribiendo, pero su expresión se había endurecido. Cada detalle que Esperanza compartía le daba una imagen más clara de la sistematización del abuso, la manera en que cada aspecto del cautiverio había sido diseñado para quebrar la resistencia psicológica de las víctimas. ¿Qué más recuerdas específicamente sobre el capitán Ruiz? Patrones de comportamiento, rutinas, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a identificarlo o anticipar sus movimientos. Esperanza se concentró intensamente, accediendo a memorias que había archivado cuidadosamente para supervivencia psicológica. Siempre llegaba exactamente a las 9 de la noche los martes, nunca antes, nunca después, nunca otro día de la semana. Conducía un SUV negro oficial, pero nunca estaba en uniforme cuando llegaba. Siempre traje civil, siempre los mismos anillos de oro pesados en ambas manos. Hizo una pausa, visualizando. Tenía una rutina específica. Primero revisaba lo que llamaban los libros, documentos sobre cada una de nosotras, cuánto dinero habíamos generado, cualquier problema disciplinario. Después, inspeccionaba personalmente a las chicas nuevas. Y después, su voz se volvió más tensa. Después tenía reuniones privadas con el patrón en una oficina en el 2º piso. Podíamos escuchar voces, pero no palabras específicas. Las reuniones duraban exactamente 1 hora, y después Ruiz se iba y no regresaba hasta el siguiente martes. ¿Escuchaste alguna vez conversaciones sobre otros lugares, otras operaciones, algo que nos diera una idea del tamaño total de la organización? Sí, definitivamente no éramos la única ubicación. Mencionaban regularmente casas en Phoenix, Los Ángeles, San Diego, y algo sobre un centro de distribución en Tucson, donde llevaban a chicas antes de enviarlas a ubicaciones finales. Se estremeció al recordar. Nos trataban exactamente como inventario en un almacén. Hablaban de envíos y entregas y rotación de stock como si fuéramos productos manufacturados. Había hojas de cálculo, proyecciones de ganancias, análisis de costos. Marcus sentía crecer su rabia con cada detalle, pero la mantenía cuidadosamente controlada y canalizada. La rabia sin dirección específica no ayudaría a Esperanza ni contribuiría a destruir la organización responsable. «Hay algo más importante que todavía no te he contado», dijo Esperanza, dudando como si estuviera a punto de revelar información que la pondría en peligro aún mayor. Marcus levantó la vista de sus notas, dándole su atención completa.
Una de las chicas que había estado ahí más tiempo, sus números estaban en los 30, lo que significaba que había estado en el sistema por lo menos 3 años. Ella me dijo que conocía la identidad real del patrón. Marcus se tensó inmediatamente. ¿Qué sabía exactamente? Me dijo que no era mexicano como todos asumíamos, sino estadounidense. Alguien realmente importante, con poder político real, no solo dinero. Pero fue trasladada a otra ubicación antes de que pudiera contarme los detalles específicos. La expresión de esperanza se volvió sombría. Espero que todavía esté viva en alguna parte. Espero que todas estén vivas. Esa tarde, Marcus tomó una decisión arriesgada que sabía podría comprometer su ubicación, pero que era necesaria para obtener la ayuda que necesitarían. Usando su teléfono satelital militar encriptado, contactó a su antiguo comandante, el coronel James Patterson, ahora retirado, pero con conexiones extensas y profundas en múltiples agencias de aplicación de la ley. Marcus, hijo, hacía meses que no sabía de ti. La voz familiar y autoritaria del coronel llenó la línea a pesar de la estática. ¿Cómo estás manejando la pérdida de Sarah? Sé que ha sido... Jim, necesito ayuda urgente, ayuda grande. Marcus interrumpió las condolencias, sabiendo que no tenían tiempo para cortesías y que cada minuto que mantuviera la línea abierta aumentaba el riesgo de localización. Tengo información detallada sobre una red internacional de trata de personas que opera a ambos lados de la frontera México-EUA. Pero hay corrupción profunda y sistemática involucrada. El tono del coronel cambió instantáneamente de personal a completamente profesional. ¿Qué tan profunda estamos hablando, soldado? Policía local confirmada, posiblemente oficiales federales, y evidencia fuerte de que el liderazgo puede incluir ciudadanos estadounidenses con conexiones políticas significativas. Hubo una pausa larga mientras el coronel procesaba las implicaciones. Marcus, ese es territorio extremadamente peligroso. Acusaciones a ese nivel, sin evidencia absolutamente sólida, pueden destruir carreras, arruinar vidas e incluso poner en peligro operaciones de seguridad nacional legítimas. ¿Estás completamente seguro de la credibilidad de tu fuente? Marcus miró a Esperanza, que lo observaba con una mezcla de esperanza desesperada y terror controlado. Completamente seguro. Testigo directo con información detallada, específica y verificable. Pero necesito acceso a alguien limpio. Alguien en quien pueda confiar absolutamente. Alguien con autoridad para actuar sobre información de este nivel. Conozco exactamente la persona que necesitas. Agente especial Diana Morales, FBI, División de Crímenes Transfronterizos. Ha estado trabajando casos de trata durante más de 8 años. Tiene un historial impecable y es completamente incorruptible. Más importante, tiene la autoridad y los recursos para actuar sobre inteligencia de alto nivel. Marcus sintió el primer alivio real que había experimentado en días. ¿Puede organizar una reunión segura? ¿Pueden llegar a Phoenix sin ser detectados? Marcus evaluó rápidamente las opciones logísticas. Podemos intentarlo, pero necesitaríamos coordinación cuidadosa y protocolos de seguridad máximos. Te enviaré coordenadas y procedimientos por mensaje encriptado dentro de 1 hora. Marcus, la voz del coronel se volvió personal nuevamente. Ten extremo cuidado. Si esto es tan grande como suena, hay intereses muy poderosos que van a querer silenciar a cualquiera que pueda amenazar sus operaciones. Esa noche, mientras planeaban cuidadosamente su movimiento hacia Phoenix y los riesgos que implicaría, Esperanza hizo la pregunta que había estado evitando desde que comenzaron a hablar sobre exposición de la organización. Marcus, ¿qué pasa conmigo después de todo esto? Incluso si exponemos toda la operación y arrestamos a todos los responsables, ¿qué tipo de vida puedo tener realmente? Se detuvo, formulando sus miedos más profundos en palabras. No tengo documentos legales para estar en Estados Unidos.
No tengo familia que me reconozca después de lo que me pasó. No tengo educación formal más allá de preparatoria. No tengo habilidades laborales y llevo las marcas físicas y psicológicas de lo que me hicieron. ¿Quién va a querer contratar o incluso asociarse con alguien como yo? Marcus se detuvo completamente de empacar suministros y la miró directamente con una intensidad que ella no había visto antes. Esperanza, cuando salgamos de esto exitosamente, y vamos a salir exitosamente, vas a tener opciones reales. Hay programas federales específicamente diseñados para víctimas de trata, caminos legales hacia residencia y eventualmente ciudadanía. Hay organizaciones dedicadas a proporcionar educación, entrenamiento laboral, apoyo psicológico. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero más importante que todo eso, no vas a estar sola navegando el proceso. No voy a desaparecer una vez que esto termine. ¿Cómo puedes prometerme eso? ¿Cómo sabes que no vas a cambiar de opinión una vez que regrese a tu vida normal? Marcus se sentó frente a ella, tomando una decisión que sabía cambiaría fundamentalmente el curso de su propia vida. Porque ya no tengo una vida normal a la que regresar, porque ayudarte ha sido lo único que me ha dado propósito real desde que perdí a Sarah, y porque se detuvo, sorprendido por la claridad emocional de lo que estaba a punto de decir. ¿Qué? Porque eres la razón por la que recordé que vale la pena luchar por algo. Eres la razón por la que recordé que puedo hacer una diferencia real en el mundo, y no voy a abandonar eso. No voy a abandonarte. Al día siguiente, mientras se preparaban para dejar la seguridad relativa de su escondite y aventurarse hacia Phoenix, y la confrontación que podría determinar si vivirían o morirían, ambos sabían que estaban a punto de entrar en la fase más peligrosa de su odisea. Pero también sabían que habían encontrado algo que ninguno había tenido durante mucho tiempo: propósito compartido y confianza mutua absoluta. El desierto que los había reunido pronto sería solo un recuerdo. Adelante los esperaba una ciudad llena de peligros desconocidos, pero también la posibilidad de justicia real y, tal vez más importante, la oportunidad de transformar trauma insoportable en acción significativa que podría salvar cientos de otras vidas. Y por primera vez desde su escape, Esperanza comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podría no solo recuperar su libertad, sino construir un futuro que valiera la pena vivir. El viaje a Phoenix había tomado 4 días de movimiento extremadamente cuidadoso, evitando no solo las carreteras principales, sino también las rutas secundarias que podrían ser monitoreadas por la red de informantes que Esperanza había descrito. Marcus había utilizado todos sus contactos veteranos, activando una red informal de exmilitares que proporcionaban transporte seguro, lugares seguros para descansar y, lo más importante, inteligencia sobre patrones de patrullaje y actividad de aplicación de la ley en la región. Esperanza se había mantenido sorprendentemente fuerte durante el viaje, pero Marcus notaba el estrés creciente en sus ojos mientras se acercaban a áreas más pobladas, donde el riesgo de reconocimiento aumentaba exponencialmente. Cada ciudad que atravesaban, cada punto de control que evitaban, cada interacción con extraños la ponía más tensa. La agente especial Diana Morales los esperaba en una casa de seguridad del FBI en las afueras occidentales de Phoenix, una residencia suburbana completamente normal desde afuera, que había sido modificada discretamente con sistemas de seguridad avanzados y comunicaciones encriptadas. Era una mujer latina de aproximadamente 35 años, con ojos inteligentes que evaluaban constantemente su entorno y una presencia que irradiaba competencia profesional y autoridad natural. Cuando vio a Esperanza por primera vez, descendiendo cuidadosamente del vehículo que las había traído y moviéndose con la hipervigilancia característica de víctimas de trauma extremo, su expresión
se suavizó inmediatamente con reconocimiento empático. «Esperanza», dijo en español perfecto, acercándose lentamente con las manos visibles y una postura corporal que comunicaba seguridad sin intimidación. «Sé que esto es aterrador y que probablemente has aprendido a no confiar en figuras de autoridad, pero quiero que sepas que estás completamente segura aquí y que lo que vas a contarnos tiene el potencial de salvar muchas, muchas vidas». Durante las siguientes 5 horas, en una habitación cómoda con agua fresca, comida real y la seguridad de saber que había agentes armados vigilando todas las entradas, Esperanza relató su historia completa mientras Diana y Marcus tomaban notas detalladas y hacían preguntas específicas que ayudaban a clarificar ubicaciones, nombres, estructuras organizacionales y operaciones. Diana había traído archivos digitales con fotografías, mapas y documentos de inteligencia que había estado recolectando durante años de investigación en casos relacionados. «Esta información que nos estás proporcionando», explicó Diana después de que Esperanza terminó su relato inicial, «coincide perfectamente con inteligencia fragmentaria que hemos estado recolectando durante los últimos 18 meses. Pero nunca habíamos tenido un testigo directo con conocimiento interno de la estructura operacional completa». «¿Qué tan grande es realmente esta operación?», preguntó Marcus, estudiando los mapas que Diana había extendido sobre la mesa. Diana activó su laptop y mostró una presentación que claramente había estado desarrollando durante meses. «Basándome en nuestra inteligencia previa y ahora confirmado por el testimonio de Esperanza, estimamos que esta organización específica mueve entre 400 y 600 víctimas anualmente a través del corredor Arizona-Sonora. Pero si Esperanza tiene razón sobre las conexiones en Los Ángeles, San Diego y otras ciudades principales, podríamos estar hablando de miles de víctimas en un período de varios años». La enormidad de las cifras golpeó a Esperanza físicamente. Había sabido que no estaba sola, pero la realidad de la escala la abrumó. «Miles», murmuró, «miles de chicas como yo». Diana asintió sombríamente. «Y esas son solo las estimaciones para esta red específica. El tráfico de personas es una industria de múltiples billones de dólares globalmente». Esperanza estudió cuidadosamente las fotografías que Diana le mostró, organizadas en categorías: sospechosos conocidos, oficiales bajo investigación, ubicaciones identificadas. «Él», señaló una imagen sin dudarlo, «ese es el hombre que visitaba regularmente los martes, completamente segura». «Capitán Eduardo Ruiz, Policía Estatal de Sonora», confirmó Diana. «Hemos estado desarrollando un caso contra él durante 8 meses, pero no teníamos evidencia suficiente para proceder. Tu testimonio de testigo directo cambia eso completamente». «¿Y el patrón?», preguntó Marcus, anticipando que esta sería la parte más complicada. Diana dudó, intercambiando una mirada significativa con Marcus antes de responder. Ahí es donde la situación se vuelve extremadamente complicada y potencialmente peligrosa. Basándome en lo que Esperanza nos ha contado, combinado con nuestra propia investigación de varios años, tenemos razón fuerte para creer que el patrón es Richard Blackwood, un empresario estadounidense muy prominente con negocios legítimos extensivos en ambos lados de la frontera. Marcus sintió que algo se endurecía peligrosamente en su estómago. ¿Qué tipo de empresario estamos hablando? Construcción de gran escala, desarrollo de bienes raíces y varias operaciones de seguridad privada que tienen contratos con agencias gubernamentales. Es extremadamente respetado públicamente, dona millones a organizaciones caritativas, incluso tiene una fundación de alto perfil dedicada específicamente a combatir la trata de personas. «La cobertura perfecta», murmuró Esperanza, reconociendo inmediatamente la estrategia. «Exactamente. Pero aquí está el problema fundamental. Richard Blackwood
Tiene conexiones políticas al nivel más alto. Senadores de ambos partidos, gobernadores, funcionarios federales en múltiples agencias. Acusarlo sin evidencia absolutamente sólida e irrefutable sería suicidio profesional y podría comprometer múltiples investigaciones legítimas. Marcus se levantó, comenzando a caminar por la habitación mientras procesaba las implicaciones. ¿Qué tipo específico de evidencia necesitarías para proceder contra alguien de ese nivel? Idealmente, evidencia física directa de las ubicaciones que Esperanza ha descrito. Documentos financieros que conecten sus empresas legítimas con las operaciones ilegales, registros de comunicación o... Diana miró a Esperanza con expresión cuidadosa. Testigos adicionales que puedan confirmar independientemente su identidad y participación directa. La chica que mencioné, dijo Esperanza de repente, su mente trabajando a velocidad acelerada. La que había estado en el sistema durante años y que sabía la identidad real del patrón. ¿Qué tal si la encontramos? ¿Qué tal si podemos localizarla? Diana negó con la cabeza, aunque no sin simpatía. Esperanza, estas organizaciones mueven constantemente a sus víctimas precisamente para prevenir este tipo de conexiones. Encontrar a una persona específica en una red que opera a través de múltiples estados y países sería como buscar una aguja microscópica en un pajar del tamaño de Texas. No si sabemos exactamente dónde buscar, interrumpió Marcus. Una idea formándose en su mente militar entrenada en pensamiento estratégico. Esperanza, dijiste que mencionaron un centro de distribución en Tucson. ¿Qué tal si ese es el lugar central donde procesan víctimas antes de distribuirlas a ubicaciones finales? Diana se inclinó hacia adelante, intrigada por la posibilidad. Es plausible. Tucson sería una ubicación logística ideal. Suficientemente cerca de la frontera para operaciones de contrabando, pero suficientemente dentro del territorio estadounidense para evitar algunas jurisdicciones de aplicación de la ley mexicanas. Pero infiltrar una operación de ese tipo sería extremadamente peligroso, continuó. Estamos hablando de organizaciones que han demostrado disposición a matar para proteger sus operaciones. Y si tienen las conexiones corruptas que Esperanza describió, podrían tener información anticipada sobre operaciones de aplicación de la ley. ¿Más peligroso que dejar que continúen traficando cientos de chicas cada año? Preguntó Marcus directamente. Esperanza los interrumpió antes de que Diana pudiera responder. Hay otra manera. Ellos me quieren de vuelta desesperadamente, ¿verdad? Porque sé demasiado, porque puedo identificar personas y ubicaciones, porque soy evidencia viviente de sus crímenes. Miró a ambos con una determinación que ninguno había visto antes. ¿Qué tal si me uso como señuelo? ¿Qué tal si dejamos que me encuentren? Absolutamente no, dijeron Marcus y Diana simultáneamente y con vehemencia. Escúchenme completamente antes de rechazar la idea, insistió Esperanza, su voz adquiriendo una fuerza y autoridad que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. He estado corriendo y escondiéndome durante días, pero esas chicas siguen ahí, sufriendo exactamente lo que yo sufrí, viviendo las mismas pesadillas que yo viví. Se puso de pie, su postura completamente diferente a la joven aterrorizada que Marcus había encontrado en el desierto. Si puedo ayudar a detenerlos, si puedo hacer algo que signifique que ninguna otra chica tiene que pasar por lo que yo pasé, entonces quiero hacerlo, necesito hacerlo. Esperanza, el riesgo para ti sería extraordinario, dijo Marcus, su voz llena de preocupación genuina y algo más profundo. Marcus lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo paralizó. Tú me dijiste que soy una superviviente, que soy más que un número. Déjame probarlo. Déjame hacer algo que realmente importe. Diana estudió a ambos cuidadosamente. Como investigadora experimentada, había visto esta dinámica psicológica antes.
El protector que quería mantener a la víctima segura y la víctima que necesitaba recuperar su poder y agencia personal para sanar verdaderamente. Sabía que forzar a Esperanza a mantenerse pasiva podría ser tan dañino psicológicamente como el riesgo físico de la acción. Hay una manera, dijo finalmente, pero tendría que ser completamente controlada, con múltiples equipos de respaldo en cada paso, comunicaciones constantes y planes de extracción inmediata al primer signo de peligro. Esa noche, mientras los tres planeaban lo que esencialmente sería una operación militar encubierta con recursos civiles, Marcus se dio cuenta de cuánto había cambiado Esperanza en las 3 semanas desde que la encontró pidiendo muerte rápida en el desierto. La joven aterrorizada y quebrada se había transformado en una mujer determinada a tomar control de su destino y a luchar por su libertad y la de otras víctimas. «No puedo prometerte que todo va a salir perfectamente», le dijo Marcus, mientras revisaban los planos detallados una vez más. «No necesito promesas perfectas», respondió Esperanza, con una calma que lo tranquilizó y lo aterrorizó simultáneamente. «Solo necesito la oportunidad de pelear por algo que vale la pena». Diana interrumpió su conversación con noticias urgentes. «Acabo de recibir comunicación de inteligencia. Hemos interceptado comunicaciones encriptadas. Blackwood está extremadamente nervioso. Han intensificado masivamente la búsqueda y hay indicaciones claras de que van a limpiar casa en las próximas 48 horas». Marcus sintió un frío mortal en el estómago. ¿Qué significa exactamente limpiar casa? Significa que van a eliminar evidencia sistemáticamente, incluyendo testigos potenciales, incluyendo víctimas que puedan identificar operaciones o personal. Los tres se miraron en silencio absoluto, entendiendo perfectamente las implicaciones. Ya no era simplemente una cuestión de obtener justicia por crímenes pasados, era una carrera contratiempo para prevenir una masacre. «Entonces no podemos esperar más tiempo», dijo Esperanza con determinación absoluta. «¿Cuándo empezamos?» Diana revisó su reloj y comenzó a hacer cálculos rápidos. «El equipo de apoyo táctico puede estar en posición mañana al mediodía, pero Esperanza, quiero que entiendas completamente. Una vez que comencemos esta operación, no habrá oportunidad de cambiar de opinión. Estarás expuesta en peligro mortal real, dependiendo completamente de nuestra capacidad de protegerte». Esperanza se puso de pie, y por primera vez desde que Marcus la conoció, no había ni rastro de miedo o duda en su postura o expresión. «He estado en peligro mortal desde que tenía 17 años. La única diferencia es que ahora puedo hacer algo productivo con ese peligro. Ahora puedo usarlo para salvar a otras personas». Marcus la observó con una mezcla compleja de orgullo, terror y amor que no había experimentado desde que Sara era pequeña, y tomaba riesgos calculados que lo aterrorizaban y lo impresionaban simultáneamente. «Si vamos a hacer esto», dijo, «lo vamos a hacer bien, con cada precaución posible, con cada ventaja táctica que podamos crear». Pero todos sabían que el día siguiente los llevaría directamente al corazón de la tormenta que habían estado evitando, y que no todos necesariamente saldrían vivos. La transformación de Esperanza desde víctima hasta combatiente estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más peligrosa posible. La operación comenzó antes del amanecer con una precisión que habría impresionado a cualquier comandante militar. Esperanza, equipada con dispositivos de rastreo GPS miniaturizados, comunicadores de emergencia ocultos y un transmisor de audio de alta calidad invisible, se dirigió hacia el punto de contacto que Diana había establecido después de días de investigación encubierta. Un café de aspecto inocente en el centro de Tucson, donde la inteligencia del FBI indicaba que los reclutadores de la organización operaban regularmente. Marcus
posicionado en un edificio de oficinas abandonado con vista directa al café, luchaba contra cada instinto militar y personal que le gritaba que corriera hacia abajo y sacara a Esperanza de la situación inmediatamente. Su rifle de precisión estaba preparado. Su equipo de vigilancia electrónica monitoreaba todas las frecuencias relevantes y tenía línea de comunicación directa con Diana y el equipo táctico. Diana coordinaba desde una unidad móvil de comando completamente camuflada como un camión de servicios públicos, con un equipo de 8 agentes especializados en operaciones encubiertas, posicionados estratégicamente alrededor del área. Habían pasado la noche anterior ensayando múltiples escenarios y planes de contingencia. «Controla Esperanza. ¿Me recibes claramente?», susurró Diana por el comunicador prácticamente invisible. «Clara», respondió Esperanza, su voz sorprendentemente calmada considerando que estaba caminando voluntariamente hacia personas que querían matarla. «Hay 2 hombres en una mesa del rincón sureste. Uno coincide exactamente con la descripción del reclutador que Marcus identificó en fotografías de vigilancia. La estrategia que habían desarrollado era psicológicamente sofisticada, pero peligrosamente arriesgada. Esperanza se presentaría como una víctima que había logrado escapar inicialmente, pero que ahora estaba desesperada, sin dinero, sin opciones, y más importante, sin esperanza. Ofrecería información detallada sobre las operaciones del FBI a cambio de protección y una segunda oportunidad dentro de la organización. «Se está acercando», reportó Esperanza discretamente. «Hombre hispano, edad aparente 35, camisa azul claro, exactamente como describieron. Lleva un anillo distintivo en la mano izquierda». Marcus ajustó sus binoculares de alta potencia, manteniéndola en vista constante mientras monitoreaba cada persona que entraba o salía del café. «Lo tengo en observación, Diana. Hay un segundo hombre que acaba de entrar por la puerta trasera. SUV negro con placas que no puedo leer desde esta distancia, estacionado directamente afuera. Copiado. Equipos 2 y 3. Manténganse en alerta máxima, pero no se muevan a menos que reciban orden específica». La conversación entre Esperanza y el reclutador, cuyo nombre resultó ser Carlos Mendoza, según la identificación falsa que llevaba, progresó exactamente como habían anticipado durante sus sesiones de práctica. Al principio profundamente desconfiado y casi hostil, gradualmente se interesó mientras Esperanza mencionaba información específica y convincente sobre operaciones del FBI que Diana había preparado cuidadosamente, suficientemente detallada para ser creíble, pero no lo suficiente para comprometer investigaciones legítimas. «Mira, pequeña», dijo Carlos después de 20 minutos de interrogatorio sutil. «He escuchado historias como la tuya antes. Chicas que dicen que escaparon, que tienen información valiosa, que quieren hacer tratos». Su voz se volvió amenazante. «La mayoría están mintiendo, tratando de infiltrar nuestras operaciones». «No estoy mintiendo», respondió Esperanza con la desesperación perfectamente actuada de alguien que realmente no tenía opciones. «Puedo probarte que estuve ahí. Puedo describir la casa, las habitaciones, las otras chicas. Puedo darte nombres de agentes del FBI, números de teléfono, planes de operación». Carlos estudió su cara intensamente, buscando signos de engaño. «Mi jefe va a querer verificar tu historia personalmente. ¿Estás dispuesta a venir conmigo para una entrevista más detallada?» «¿A dónde me llevarías?», preguntó Esperanza, su actuación impecable, desesperada pero cautelosa. «A un lugar seguro donde puedas contar tu historia completa sin preocuparte por escuchas del gobierno». Marcus sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Este era el momento más crucial y peligroso de toda la operación. «Diana, ¿están listos para moverla? Necesito confirmar que todos los equipos están en posición». «Esperanza, ¿puedes continuar con seguridad?», preguntó Diana por el comunicador, usando el código que habían establecido.
Esperanza tocó discretamente su collar, 2 veces rápidamente, la señal acordada para sí, proceder. El viaje en el sub negro los llevó exactamente donde la inteligencia del FBI había predicho, a las afueras industriales de Tucson, a un complejo de almacenes que parecía completamente abandonado desde afuera, pero que claramente estaba siendo utilizado activamente. Marcus y el equipo del FBI lo siguieron a distancia segura, utilizando múltiples vehículos para evitar detección. «Dios santísimo», murmuró Diana, cuando pudieron observar el complejo completo desde su posición de vigilancia. «Es mucho más extenso de lo que nuestras estimaciones indicaban». El complejo consistía en múltiples edificios conectados que se extendían por varios acres, con vehículos estacionados que sugerían actividad constante. Había sistemas de seguridad visibles, guardias armados patrullando perímetros y, lo más perturbador, sonidos que sugerían ocupación humana significativa dentro de los edificios. Adentro, Esperanza fue llevada a través de un laberinto de corredores hasta una oficina que era sorprendentemente elegante, considerando la apariencia externa del complejo. Allí la esperaba el hombre que reconoció inmediatamente, aunque nunca hubiera visto su cara completamente durante su cautiverio. La voz, el porte, la manera de moverse, la sensación de autoridad absoluta, definitivamente el patrón. Richard Blackwood era exactamente como Diana lo había descrito. Un hombre de aproximadamente 50 años, impecablemente vestido incluso en este entorno clandestino, irradiando el tipo de autoridad y riqueza que viene de décadas de poder no cuestionado. Cuando habló, Esperanza sintió que se transportaba inmediatamente de vuelta a sus peores pesadillas. «Así que la famosa número 47 ha decidido regresar al redil», dijo Blackwood, estudiándola como si fuera un espécimen biológico interesante. «Causaste una cantidad considerable de problemas, pequeña. Problemas costosos. Necesitaba sobrevivir», respondió Esperanza, manteniendo perfectamente su fachada de desesperación controlada. «No tenía otras opciones. Y ahora quieres hacer un trato conmigo. Información sobre operaciones federales a cambio de protección y una segunda oportunidad». Blackwood se acercó, invadiendo deliberadamente su espacio personal. «¿Qué te hace pensar que puedes confiar en mí después de tu pequeña aventura de turismo?» Era el momento más peligroso de toda la operación. Una palabra incorrecta, una expresión que revelara su verdadera situación, y todo terminaría. «Porque no tengo absolutamente ninguna otra opción», dijo Esperanza con honestidad brutal que no requería actuación. «Y porque sé que ustedes son los únicos con poder real suficiente para protegerme del FBI y otras agencias que me quieren como testigo». Blackwood sonrió, una expresión que no llegaba ni remotamente a sus ojos. «Muy inteligente. Siempre fuiste una de las más inteligentes, ¿no es cierto?» Se volvió hacia Carlos. «Trae a las otras. Quiero que vea lo que les pasa a las chicas que causan problemas innecesarios». El corazón de Esperanza se detuvo completamente cuando trajeron a 5 jóvenes, claramente víctimas recientes del sistema. Todas llevaban la misma expresión de terror desesperado que ella recordaba vívidamente de sus propios primeros días. Una de ellas no parecía tener más de 15 años. «¿Reconoces a alguna?», preguntó Blackwood con curiosidad fría. Esperanza estudió sus caras cuidadosamente, rezando por no reconocer a nadie, pero sabiendo que tenía que mantener su actuación. Y entonces, parcialmente oculta detrás de las otras, la vio. Era ella, la chica que había mencionado a Marcus y Diana, la que había estado en el sistema durante años y que sabía la identidad real del patrón. Estaba más delgada, claramente había sufrido, pero definitivamente era ella. «Número 31», susurró Esperanza, sin poder controlar completamente su shock. La chica levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenándose de reconocimiento, esperanza y terror absoluto simultáneamente. «¡Esperanza!»,
gritó involuntariamente antes de que un guardia la golpeara para silenciarla. Blackwood se volvió lentamente, sus ojos estrechándose con comprensión peligrosa. Muy interesante. Una reunión inesperada. Pero me temo que esta será la última vez que se vean. En ese momento exacto, Esperanza se dio cuenta con claridad aterradora que habían caído en una trampa elaborada. Blackwood había sabido exactamente quién era desde el momento en que entró a la oficina. ¿Creías realmente que no sabríamos sobre tu pequeño protector militar veterano? Tu nueva amistad conveniente con agentes federales. Blackwood sacó un arma de aspecto profesional. Número 47. Ha sido muy útil. Nos trajiste directamente a Marcus Rodríguez y a los agentes específicos del FBI que han estado causando interferencias con nuestras operaciones. Afuera, Marcus vio movimiento sospechoso y altamente coordinado alrededor del perímetro completo del complejo. Diana, esto no se ve para nada bien. Hay demasiados hombres armados moviéndose en formación táctica. Ya lo veo. Esperanza, si puedes escucharme, sal de ahí inmediatamente. La operación está comprometida, pero era demasiado tarde. La operación había sido comprometida desde el principio por fuentes dentro del propio sistema que se suponía que la protegería. Adentro, Esperanza miró a Blackwood con una calma que la sorprendió completamente a ella misma. Después de semanas de terror constante, finalmente estaba cara a cara con la fuente de su sufrimiento y descubrió que ya no tenía miedo. Tienes razón sobre una cosa, dijo con una voz más fuerte de lo que había usado en años. Los traje aquí, pero no por las razones que piensas. Oh, ilumíname. Los traje para que pudieran verte directamente, para que pudieran escucharte admitir personal y específicamente quién eres realmente. Esperanza sonrió por primera vez en 2 años. ¿No te preguntaste por qué fui tan específica sobre tu identidad con el FBI? ¿Por qué mencioné exactamente las cosas correctas para que quisieras verme personalmente en lugar de simplemente matarme? La expresión de Blackwood cambió gradualmente cuando comenzó a entender las implicaciones completas de lo que estaba diciendo. Todo ha sido grabado, Richard. Cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpabilidad. En ese momento preciso, las puertas del complejo completo explotaron hacia adentro cuando múltiples equipos tácticos del FBI irrumpieron simultáneamente desde todos los puntos de entrada posibles, creando caos coordinado y control absoluto del sitio. FBI, al suelo, todos al suelo inmediatamente. Lo que siguió fue intenso pero controlado profesionalmente. Blackwood intentó usar a las víctimas como escudos humanos, pero Marcus había anticipado exactamente esa táctica y había entrado por una ruta alternativa que Diana había identificado. Desarmó a Blackwood antes de que pudiera lastimar a cualquiera de las chicas. FBI, al suelo, manos donde pueda verlas. Cuando el humo y la confusión se despejaron completamente, Richard Blackwood estaba esposado. Carlos y otros 11 miembros de la organización estaban bajo custodia. Y lo más importante de todo, 23 víctimas, incluyendo a la chica que Esperanza había conocido como número 31, estaban libres y seguras. Esperanza se encontró en los brazos de Marcus, ambos temblando por la adrenalina, el alivio y emociones que ninguno de los dos podía procesar completamente. ¿Estás bien? ¿Estás herida?, preguntó él, revisándola físicamente por heridas, mientras mantenía contacto visual constante. Estoy mejor que bien, respondió ella, y por primera vez desde que se conocieron, ambos supieron con certeza absoluta que era verdad. Epílogo. 8 meses después. El juzgado federal en Phoenix estaba lleno cuando Richard Blackwood fue sentenciado oficialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de tráfico de personas, secuestro y racketeering. Su organización completa había sido desmantelada y las investigaciones subsecuentes habían expuesto corrupción en docenas de agencias gubernamentales en ambos lados de la frontera.
Esperanza Morales, ahora con estatus legal como testigo protegido en proceso hacia residencia permanente, se había graduado de su programa de equivalencia de preparatoria con honores académicos. Había comenzado clases universitarias con especialización en trabajo social y servía como consejera voluntaria para otras víctimas de trata. Marcus Rodríguez había regresado oficialmente a la vida civil, pero ahora trabajaba como coordinador de seguridad para una organización no gubernamental dedicada a combatir la trata de personas. Había completado certificación formal en terapia de trauma y proporcionaba apoyo especializado a víctimas masculinas de tráfico, un área de servicio social tradicionalmente desatendida. Diana Morales los visitaba regularmente, manteniéndolos informados sobre desarrollos en casos relacionados. Las redes que habían desmantelado continuaban proporcionando información que llevaba a arrestos adicionales y rescates de víctimas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, le dijo Esperanza a Marcus una tarde mientras estudiaban juntos en la biblioteca pública, un ritual semanal que habían desarrollado. Durante tanto tiempo pensé que mi vida había terminado completamente cuando me llevaron, pero en realidad solo estaba esperando comenzar de verdad. Marcus sonrió, tocando gentilmente la fotografía de Sara que siempre llevaba en su billetera. Creo que ella habría estado increíblemente orgullosa de ambos, de lo que hemos logrado, de las personas que hemos ayudado. ¿Sabes qué me dijo número 31 la semana pasada?, preguntó Esperanza. La chica, cuyo nombre real era Carmen Rodríguez, ahora vivía en una casa de transición y también estaba estudiando para su equivalencia de preparatoria. ¿Qué te dijo? Que la razón por la que ella me ayudó a escapar esa noche no fue porque pensaba que moriríamos de todas formas. Fue porque creía que una de nosotras podría lograrlo, podría llegar a libertad real y podría regresar para salvar a las otras. Marcus cerró su libro de texto y la miró directamente. Tenía razón. Esperanza ya no era el número 47, ya no era una víctima pidiendo muerte rápida en el desierto. Era Esperanza Morales, superviviente, estudiante, defensora de otras víctimas, y la razón por la cual Marcus había recordado que la vida tenía significado y propósito. En el desierto donde se habían encontrado, el sol seguía saliendo cada día, testigo silencioso de que incluso en los lugares más áridos y aparentemente sin esperanza, la vida humana podía no solo sobrevivir, sino florecer. Y ambos habían aprendido la lección más importante de sus vidas, que a veces el final de una pesadilla no era solo escape, sino el comienzo de algo hermoso, significativo y digno de cada momento de lucha que había requerido para alcanzarlo. La historia que había comenzado con una súplica desesperada de muerte rápida, había terminado con dos personas que habían encontrado razones para vivir plenamente. Fin.